la mujer samaritana, del agua que le diste a la mujer samaritana. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Celebramos la Santa Misa por las intenciones de toda la Iglesia y oramos especialmente en esta mañana pidiendo al Señor por las intenciones de cada uno de ustedes que participan en esta Santa Misa, de las personas que se unen a esta celebración a través de la transmisión que se hace por el Facebook de la parroquia y por las intenciones de toda nuestra comunidad parroquial. Celebramos hoy con la Iglesia la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Alabemos a Dios uno y trino con el himno de alabanza que prolonga el cántico de los ángeles en la noche de la Navidad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te
Oremos. Señor Dios nuestro, cuyo Hijo se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos poder transformarnos interiormente a imagen de aquel que hemos conocido, semejante a nosotros en su humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del profeta Isaías. Esto dice el Señor: mira a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saque a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postrados ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, el Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime: gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Tu palabra me da vida, Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo ahora, está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Hacia el final del tiempo de la Navidad, la Iglesia nos propone las fiestas de la manifestación del Señor. Ayer celebrábamos la fiesta de los Reyes Magos, que se llama la fiesta de la Epifanía, pero que reúne en su significado otros dos grandes acontecimientos de la vida del Señor. El segundo de ellos, el del bautismo del Señor Jesucristo que celebramos en el día de hoy, y el tercero, la manifestación de Jesucristo, la automanifestación de Jesucristo, como rezamos en el rosario, en los misterios luminosos, cuando transformó el agua en vino en las bodas de Caná. Tanto la adoración de los magos, como esta fiesta del bautismo del Señor, como el milagro de la transformación del agua en vino, son signos que manifiestan la personalidad de nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como Mesías, pero también su misión. Hoy, por tanto, celebramos este segundo aspecto de esta conclusión de las fiestas de la Navidad, el bautismo del Señor Jesucristo. Por los evangelios sabemos que Juan predicaba un bautismo de conversión, es decir, que quien se sentía pecador, quien reconocía que tenía pecado en su vida, en vez de decirlo públicamente, soy pecador y necesito del perdón del Señor, hacía un gesto exterior. El gesto exterior era ir hasta el Jordán y allí sumergirse en el río y ser bautizado por Juan. De modo que simbólicamente el que se sumergía en el río manifestaba ese deseo de ser limpiado y purificado del pecado. Para eso sirve el agua, entre otras cosas, para limpiar. Por eso nos bañamos todos los días, por eso nos lavamos las manos con agua, por eso limpiamos todas las cosas, los platos en la cocina con el agua, porque el agua limpia, purifica. Pues simbólicamente el que se metía al río Jordán, el que se sumergía en el río, era como si quedara limpio de sus pecados. Simbólicamente lo digo, porque la purificación de los pecados solo se realiza por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero era un signo exterior, era una forma de decirle al Señor: Señor, yo reconozco que soy pecador y necesito de tu perdón. Jesús va a bautizarse al Jordán y resulta que Jesús no tiene ningún pecado. Él es el Hijo de Dios, Él es el santo de los santos, hecho hombre, hecho carne, el que compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado. Y entonces va al Jordán a recibir un bautismo de conversión que Él no necesita. Y por eso escuchamos en el Evangelio que Juan el Bautista se asombra y se niega. ¿Cómo se le ocurre a usted venir a bautizarse? Usted no necesita este bautismo, usted no tiene pecado. Soy yo el que debería ser bautizado por usted. Y la respuesta de Jesús nos da una primera pista acerca de lo que
significa entonces este gesto que Él realiza sin tener necesidad de hacerlo. Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere, es decir, que este gesto del bautismo hace parte del plan de Dios, hace parte de las promesas que Dios había realizado desde toda la eternidad, pero concretamente a los padres del pueblo de Israel, a Abraham, que le prometió esa descendencia incontable, innumerable, tanto como las estrellas del cielo y como la arena de las playas del mar, a David, que le prometió que un descendiente suyo reinaría para siempre sobre el pueblo de Israel, y las promesas que hizo Dios a través de todos los profetas, de ser el Salvador, de enviar a uno que liberaría al pueblo de Israel de sus pecados. Es decir, que el gesto que realiza Jesús no lo hace porque necesite ser purificado de pecados personales que no tenía, sino porque en este gesto se cumplen las promesas de Dios, no solo para el pueblo judío, sino para toda la humanidad, como celebrábamos ayer con la fiesta de los Reyes Magos. ¿Y cuáles son esas promesas que Dios ha hecho y que se cumplen a través del bautismo del Señor? La primera lectura de hoy es muy iluminadora al respecto. Hemos leído un pedacito de la profecía de Isaías en el capítulo 42, que hace parte de un texto mucho más largo dentro del libro del profeta Isaías, que ocupa los capítulos 40 al 55, y que se llama el libro del segundo Isaías. Y en ese libro del segundo Isaías, esos 15 capítulos, hay unos poemas distribuidos que se llaman los poemas del siervo del Señor, que los escuchamos especialmente en los días de la Semana Santa, del lunes al miércoles e incluso el Viernes Santo, en los que se describe un elegido de Dios que asume sobre sí mismo los pecados de toda la humanidad, un inocente que se carga con las culpas de todos sin tener él personalmente ninguna culpa, para ofrecerse al Señor como expiación de los pecados de toda la humanidad. Hoy hemos leído la primera parte de uno de esos cánticos del siervo del Señor. Miren a mi siervo, a quien sostengo, dice el Señor, a mi elegido, a quien prefiero. Son las mismas palabras que pronuncia el Padre Celestial en el momento del bautismo del Señor. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Miren a mi siervo, a mi elegido, al que yo prefiero. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Es decir, que la voz del Padre manifiesta que en Jesucristo, que desciende al Jordán para ser bautizado, se cumple la promesa del Salvador, de aquel que debía, sin culpa personal, cargarse con todos nuestros pecados, con los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, de los que ya habían muerto, de sus contemporáneos en ese momento y de todos nosotros, de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Cristo ya pagó por nuestras culpas. Cristo ya pagó por nuestros pecados, por todos los que hemos cometido y por los que desafortunadamente podamos cometer en el futuro. De modo que no nos toca a nosotros realizar ninguna obra de expiación. No nos toca a nosotros borrar esos pecados porque ya los borró el Señor. ¿Qué nos toca? Hacer lo que Jesús invita constantemente a lo largo del Evangelio: conviértanse y crean en la buena noticia. Convertirnos al Señor, que ya pagó por nuestras culpas. Convertirnos al Señor, que ya perdonó nuestros pecados. Convertirnos al Señor, que sin tener ningún pecado personal, quiso cargar sobre sí en la cruz nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros errores. El signo de descender al Jordán es bellísimo, porque ahí se lavaban los pecados de todos los que se bautizaban. Era como si dijéramos simbólicamente un río cargado
con toda la maldad de la humanidad. Y el Señor quiso bañarse en esa maldad, quiso sumergirse en ese pecado, quiso entrar en la corriente del pecado y de la muerte para desde allí poder darnos la salvación. Ese es el niño que ha nacido en el pesebre, el Salvador del mundo. Ese es el que ha querido entrar en nuestra historia, entrar en nuestra humanidad y transformarla radicalmente. Y solo nos pide que nos convirtamos a Él. Hoy, con esta fiesta, terminamos el tiempo de la Navidad. Desde mañana las vestiduras blancas cambiarán nuevamente a las verdes e iniciaremos el tiempo ordinario. Y a lo largo del tiempo ordinario nos dedicaremos a escuchar y a descubrir la palabra del Señor, que no hace otra cosa sino invitarnos a eso, a la conversión. Pidámosle al Señor que esta experiencia de Navidad que hemos tenido nos permita encontrarnos con Él, buscar su rostro y dejarnos transformar por su misericordia. Pongámonos de pies, hermanos, y oremos a Dios Padre, que en el bautismo nos reconoció como hijos suyos muy amados, y digamos confiadamente: te rogamos, óyenos. Oremos para que todos los bautizados en Cristo, amados y elegidos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, pasemos como Cristo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Oremos para que los padres cristianos, al presentar a sus hijos para el bautismo, sean conscientes de su responsabilidad de transmitirles la vivencia de su fe. Oremos por los que viven sin una luz que los guíe, para que nosotros sepamos darles el gesto y la palabra que los ayude eficazmente. Oremos por nosotros y por nuestra comunidad parroquial, para que imitemos a Cristo, que no vino al mundo a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los hermanos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones personales. Oremos los unos por los otros diciendo: te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, que en la persona de tu Hijo te nos has revelado como Salvador, concédenos cuanto te hemos pedido con fe, para que podamos servirte con amor, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, derrámate sobre estas ofrendas que hoy te presentamos, para que se transforme en el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Espíritu Santo, derrámate sobre estas ofrendas que hoy te presentamos, para que se transforme en el cuerpo y sangre de nuestro Señor, y podamos comer tu cuerpo y podamos beber tu sangre, y podamos comer tu cuerpo, ven Espíritu Santo, y podamos comer tu cuerpo y podamos beber tu sangre, y podamos comer tu cuerpo, ven Espíritu Santo. Tu sangre
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio de nuestro bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, a una con los coros de los ángeles, te aclamamos continuamente en la tierra, cantando sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque en Cristo Jesús, que nació para nuestra salvación, nosotros somos hijos de Dios, digamos con gran confianza la oración que el mismo Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó en nuestra mesa el altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo, aquí está el Cordero, el mismo que al ciego sanó, y a cautivos les dio libertad. Le dice a sus hijos, venid, estoy vivo en el vino y el pan. Se abren los cielos y se unen a alabar. Sus ángeles y santos se unen a adorar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unir
Es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. Aquí está Jesús. Aquí está el Cordero. Es el resucitado. Ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado. Es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. Es Jesús. Oremos. Alimentados con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente, que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios les pague por su participación en la Santa Misa y por la ofrenda que han compartido con tanta generosidad con la parroquia. Hoy termina, como decíamos en la homilía, el tiempo de la Navidad, es decir, que ya desde mañana se pueden ir desarmando los pesebres en las casas. No se debe prolongar, así como no se hace el pesebre desde noviembre, sino cuando corresponde, tampoco se prolonga, sino que el signo del pesebre tiene que permanecer en los corazones, no en la casa, en el corazón. El Salvador que ha nacido, que viene a traernos la vida nueva por el bautismo y por la gracia de la conversión. Dios les pague a todos por su participación y que el Señor les conceda un feliz día. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. El Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María.